Este espacio es presentado por Leni Aldana, Yoga para tu bienestar general. Contacto 0424-741-2460. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Con Daniel Aray. Por favor, les agradezco y además quiero recordarles, como siempre, porque esto sin ustedes no es posible, suscribirse, comentar, compartir, darle like. Gracias a los que se han suscrito, gracias a los que se van a suscribir a partir de este episodio. Y bueno, mucha atención. Pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tanto te importan tus vínculos? ¿Qué tanto cuidas tus vínculos personales, emocionales, de amistad? Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de los vínculos, pero sobre todo los vínculos en tiempos de redes sociales. Y para eso tengo una invitada que ella es más que frecuente. Le voy a dar una acción en este canal de YouTube porque todos los años mi invitada, además si me han visto desde hace mucho tiempo y si nos han visto, ya la risa la delata. Bienvenida Verónica Serrano al podcast de Con Daniel Aray, psicólogo clínico, excelente persona, profesional. Nosotros teníamos un podcast detrás de la grabación. Bienvenida, Vero. Muchas gracias. Y me encanta hablar contigo de estos temas porque hablamos el mismo idioma en este sentido. Y todo este feedback siempre enriquece. Le hice esta pregunta, Vero, porque quiero que le recordemos a la gente primero la importancia de los vínculos. Bueno, primero es importante pues explicar qué es un vínculo, ¿no? Recordarle a la gente que es un vínculo. Y como denominarlo, porque la gente piensa que el vínculo es algo mucho más simple y no necesariamente. El vínculo evidentemente es un afecto, ¿ok? Afectos, sentimientos que existen entre dos personas y que de repente inicia ese vínculo porque hay un interés mutuo de ese afecto, ¿ok? De esa emoción. Entonces es importantísimo entenderlo, porque yo no tengo vínculo con, ejemplo, el de la estación de gasolina. Yo no tengo vínculo, a lo mejor, con el panadero. Con el panadero. Se respeta todo. Pero esto es importante entenderlo porque es algo mutuo, ¿ok? A ver, ¿a qué me refiero con esto que es algo mutuo? Que de repente yo puedo estar enamorada de una persona y a lo mejor esa persona ni sabe que yo existo. Entonces ahí es otra situación, no es un vínculo, ¿ok? El vínculo tiene que ser recíproco. Es mutuo, exacto. Esa es la clave. Construido con el tiempo, con la convivencia, exacto, con el día a día, con la reciprocidad, con la presencia, con los pequeños detalles. Ojo, pueden haber vínculos muy sanos, no tan sanos, terribles, tóxicos, vínculos en donde alguna de las partes sale más afectada emocionalmente, etcétera, ¿no? A lo mejor puede haber un vínculo en el que uno tenga un interés y la otra persona tenga un interés distinto. Ejemplo, los amigos con derecho, en algún punto va a haber un vínculo, ¿sí? Porque de repente una persona está involucrada solamente en la parte íntima y la otra persona pues empieza a despertar, a gustarle, a enamorarse, a llamar la atención más allá de... Claro, porque en el momento que tú intimas con la persona, bien sea en el sentido literal, en el sentido sexual, o en el sentido del exceso de convivencia, o de mucha convivencia, o de mucha necesidad de presencia del otro, te tengo que llamar, te tengo que escribir, te tengo que ver, te tengo que...
necesito de ti, necesito estar. Pero aquí hay algo importante, Vero, que es bueno recordar a la gente. No para las dos personas, quizás el vínculo sea de la misma forma. Correcto. Quizás tu personalidad tiene que ver con eso, tu forma de ver a la persona tiene que ver con eso, tu necesidad, qué necesidad estás cubriendo con esa persona de tu carencia afectiva o de tu conexión afectiva personal, cómo estás viendo a esa persona, y generalmente no es. En muchos de los casos no siempre nos vemos de la misma manera. Yo te puedo ver a ti de una forma y resulta que tú me ves de otra. Correcto. Hay una conexión afectiva, pero es distinta como tú me ves a como yo te puedo ver, aunque nos una un cariño en común. Pero ahora, importantísimo hacer una diferencia, que yo hago mucho con los pacientes, que una cosa es la relación y otra cosa es el vínculo, ¿ok? La relación es la cotidianidad, cómo tú me tratas, cómo yo te trato, etcétera, etcétera, y el vínculo depende de mí. Es decir, yo necesito sanar mi vínculo con mi papá. ¿Qué significa eso? Que necesito sanar la percepción o mis emociones o mis sentimientos que van a ir depositados en esa relación, ¿ok? Pero ese vínculo no necesariamente, pero depende o está condicionado, influye sí, pero no necesariamente está condicionado con el actuar del otro, ¿ok? Fíjense el ejemplo que les acabo de colocar. De repente, dos personas que son amigos con derechos, uno tiene solamente interés sexual, la otra persona o la otra persona tiene, no sé, un interés más afectivo, más emocional, más una cercanía, se está enamorando, etcétera. Pero ese es un vínculo, ¿ok? Eso queda de mi parte. Imaginemos que yo sea la persona enamorada y no necesariamente tiene que ver con lo que la otra persona está experimentando por mí. Aquí es importante también acotarles que los acuerdos son necesarios, son fundamentales en cualquier relación humana. Si yo decido estar con Verónica, y nos vamos a poner de ejemplo para que lo vean tácitamente, yo voy a establecer unos acuerdos con Verónica. El primero es qué tipo de relación queremos tener. Correcto. Y generalmente vamos a estar de acuerdo los dos, o por lo menos en una misma sincronía o comunicación los dos de cómo nos vamos a percibir. Bueno, nosotros vamos a ser solamente amigos, nosotros vamos a intentar ser algo más, vamos a intentar ser una pareja, vamos a ser amigos con derecho, pero lo hablamos previamente porque para eso existe la comunicación, porque yo te tengo que preguntar si a ti te interesa o no te interesa, porque de repente a mí me interesa y a ti no. Exacto. ¿Entiendes? Entonces es preferible que me lo digas o que yo te lo diga a ti. Ahora, cuando ya hemos establecido, señores, la comunicación y los límites o las condiciones que va a tener esa relación, no podemos irnos a pajaritos preñados de que, ok, estoy dejándome llevar por lo que yo siento, aunque ella no sienta lo mismo, y si siento que me está llevando, pues le pongo un stop, lo hablo con la persona, mira, no podemos seguir en este acuerdo porque me está sobrellevando la situación, están pasando cosas de las que no habíamos acordado, pero no las puedo controlar en mí, entonces prefiero cerrar el ciclo y parar. Eso es importante. Ahí entra también el tema de la responsabilidad afectiva, que es un temazo. Que es importantísimo. A nadie le enseñan a ser responsable efectivamente, pero creo que la experiencia te ayuda a ser responsable efectivamente. Y creo que, bueno, algunas veces es sentido común, pero lo importante de ser responsable efectivamente es que tú no vas a promover que en otra persona se despierten emociones que en algún momento yo no pueda mantener, conservar o manejar, y que de repente yo tener esa responsabilidad de qué daño o qué beneficio o qué cosa estoy haciendo en el otro, ¿ok? Entonces, bueno, los vínculos de una u otra manera son estos, ¿ok? Son vínculos afectivos. Todos tenemos vínculos afectivos, buenos, malucos, sanos, tormentosos, tóxicos, dañinos, etcétera, pero de una u otra forma todos tenemos vínculos afectivos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y como seres sociales vivimos en constante interrelación. Hay gente que tiene más vínculos, hay gente que tiene menos vínculos. Eso también depende mucho de tu necesidad social
de tu personalidad, de qué tanto disfrutas de la presencia del otro, de qué tanto necesitas Exacto. la presencia del otro. Hay gente que conoce mucha gente y no tiene vínculo con nadie. Correcto. O hay gente que tiene entornos muy pequeños, aunque socialice con mucha gente. Exactamente. Porque también, y es importante también recordarlo, destacarlo, hay muchas cosas sencillas, pero que son parte de la cotidianidad para que ese vínculo pueda surgir. Por ejemplo, tener conversaciones profundas. Correcto. Nos hace establecer un vínculo. Cuando yo le cuento a ella cosas que son importantes para mí emocionalmente, afectivamente, y se las estoy confiando a ella, lo estoy haciendo desde el vínculo que yo tengo con ella. Ese vínculo me permite generar la confianza para yo poder contarle a ella eso que quizás a mí me está doliendo, que quizás a mí me está afectando, o que quizás a mí me está emocionando de más, o viceversa. Exacto. Otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas ahí de las que tenemos que hablar, ¿no? Evidentemente, vínculos en donde, como les decía, sale afectada una sola de las personas, pero lo importante de todo esto es que el vínculo inicia y se alimenta de la interrelación. Por eso es que les decía... de la reciprocidad. Exacto. Por eso era que les decía, el vínculo, digamos que depende o se inicia o es ¿cómo se dice? Como el resultado de una relación, ¿ok? De una cotidianidad, de una comunicación particular, de un trato particular, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo, como les decía, porque evidentemente uno va a ser el resultado del otro. Yo puedo ir alimentando esos vínculos desde el saludarnos, desde el maltratarnos, desde la grosería, desde etcétera. Acuérdense que también, eso es otro temazo de otro podcast, que todos son caricias. Buenas, no tan buenas, malas. Y bueno, y cuidado con las actitudes, porque hay actitudes que son exageradamente positivas, hay otras actitudes que son excesivas, y hay otras actitudes que son pasivo-agresivas, que son a las que yo más miedo en un momento de la vida y más respeto les tengo ahora, porque soy más consciente de actitudes pasivo-agresivas. Pero bueno, este podcast es de vínculos. Después les prometo que hacemos un podcast acerca de las actitudes, porque por ejemplo ustedes les puede generar un red flag o una bandera roja esto que yo acabo de decir, actitudes pasivo-agresivas. Pero les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes tienen comentarios que son sutiles, pero que te están agrediendo, como que, ay, pero tú no estabas así antes. Ahí estoy teniendo una actitud pasivo-agresiva, aunque no le esté diciendo propiamente una grosería, un insulto, la estoy descalificando o lo estoy descalificando a como yo lo veía antes, supuestamente. Exacto. Entonces, o un insulto que te dicen de una forma muy sutil. O de una forma muy decente, para decirlo de otra manera. Pero, como este podcast es de vínculos y para no desviarnos, quiero ver y además hacerles el hincapié a ustedes de redes sociales y vínculos. Ojo, con esto no quiero ni etiquetar las redes, ni satanizar las redes, ni negativizar las redes, porque gracias o parte de nuestro trabajo actual en el día a día es gracias a las redes sociales. Es más, esto se va a ver gracias a las redes sociales. Pero yo le hablaba, cuando hacía la conversación previa con Vero de por qué quería hablar de esto, le decía, yo noto con especial preocupación que cada día la gente se quiere vincular menos, porque yo siento que hay un exceso de comunicación virtual y hemos descuidado un poco la relación person to person, que bueno, ¿para qué nos vamos a ver en el café si nos podemos hacer una videollamada? No es igual. Entonces, ¿hasta qué punto nos hemos sumergido en las redes sociales y nos hemos vinculado desde las redes sociales al descuidar los vínculos personales? Wow, creo que es un tema muy largo y no nos va a dar chance para de desglosar pero medianamente. Yo creo que esta es una de las consecuencias posiblemente post pandemia, en donde tuvimos la necesidad de empezar a vincularnos de forma virtual y de forma online
porque era más seguro de alguna forma, porque había muchas restricciones, etc. Y de esa misma forma empezaron a haber más diplomados online, y cursos online, y congresos online, y etcétera. Y nuestros trabajos se hicieron muy online en muchos aspectos. Trabajos, exactamente. Pero sobre todo por eso, de alguna forma fue como una adaptación que hizo la sociedad y la humanidad para adaptarnos, evidentemente, a ese funcionamiento y a esas restricciones que tuvimos en algún punto. Y de hecho, gracias a eso, es que bueno, que yo creo que todavía estamos vivos y que todavía subsistimos. Pero hay un acto de responsabilidad que tenemos, o de corresponsabilidad que tenemos. Quizás a usted no le está pasando, o no a todos los que lo van a ver les está pasando. Pero hay mucha gente que ha sustituido una cosa por la otra. O sea, yo he sustituido mi vínculo desde las redes sociales al vínculo que yo tenía cuando me reunía con mi amigo, cuando lo iba a visitar, cuando me iba a visitar, cuando nos íbamos a tomar el café, cuando reuníamos, usábamos de excusa el fin de semana o el ratico libre que teníamos para decir, mira, tenemos mucho tiempo sin vernos, vamos a ir a comer. Entonces, yo he escuchado y les confieso que lo he vivido muchas veces. La gente me dice, no, pero ¿para qué vamos a hablar en persona si estamos hablando por videollamada? Y yo le digo, te lo respeto, pero no estoy de acuerdo, no es igual. Ahora, entiendo, y por eso quise traer el tema a la marca y al podcast, porque quizás a ustedes les pasa, no es lo mismo. Jamás va a ser lo mismo, a menos que estemos en una distancia geográfica que no lo permita. Nunca va a ser lo mismo porque tu cerebro no reacciona de forma igual. Correcto. Las relaciones o los vínculos que se generan a través de un medio digital o virtual o de redes sociales, ese vínculo va a ser netamente no vacío, pero no va a satisfacer como otros vínculos satisfacen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente yo veo a Daniel, le doy un abrazo, o le agarro la mano, o siento su vibra, su energía. O nos miramos a los ojos. Etcétera. Y eso despierta en mi cerebro y en mi organismo neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que yo sienta una reacción bioquímica, evidentemente, en mi organismo. ¿Por qué? Y eso alimenta. Qué grato, qué rico el espacio, qué agradable, qué gratificante. A eso yo. Ahora, si yo lo veo online, entonces, bueno, ok, y después yo voy a tener la necesidad de ver a otra persona online o de verlo no 20 minutos y no una hora, sino de verlo 5 horas, porque es, como les digo, es la saciedad. A lo mejor, no sé si valga el término, ¿no? Sí, pero sí. La respuesta que tiene la relación, el vínculo y las relaciones interpersonales person to person, que por supuesto alimenten vínculo, no va a ser suficiente o no va a satisfacer de la misma forma como satisface una persona. O sea, el vínculo online no satisface tanto como la persona. ¿Es necesario? Sí. ¿Es útil en muchos casos? Claro. También lo es. Vuelvo y repito, no estoy satanizando ni diciendo no, que las redes, no, porque yo soy consumidor de redes sociales, yo me comunico con ustedes mucho por las redes sociales. Esto, vuelvo y repito, va a salir en las redes sociales, gracias a Dios, que son tribunas a favor, pero yo no puedo preferir, y esa es la invitación que queremos hacerles con esta reflexión. Yo no puedo preferir a que si Verónica y yo vivimos en la misma ciudad, sea lo mismo vernos por una videollamada que estar sentados los dos, uno al lado del otro, en una casa tomándonos un café o haciendo cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, una cena, un almuerzo, X, a decir, bueno, me veo a través de la pantalla, porque también te desvinculas. Exacto. Llega un momento que te desvinculas, o cuando te dejas de ver con demasiado con demasiada frecuencia, o dejas de verte por mucho tiempo. Y no solamente es dejar de verse, sino dejar de comunicarse, porque en medio de la inmediatez decimos, bueno, lo llamo mañana, lo llamo dentro de 3 horas, y no lo llamas. Yo por ejemplo hago una práctica que es, si tengo que hablar algo importante con la persona, le digo, no,
me voy a tomar estos minutos para llamarlo y después sigo haciendo lo que estoy haciendo porque si no, se te va la pelota, se te olvida. Me gustaría hacer una diferencia, ¿no? De una relación personal. Correcto. Y, o sea, una relación amorosa personal y una relación amorosa online. ¿Qué sucede con esa relación amorosa online? Ustedes se dan cuenta que demanda mucha más atención. La persona es prácticamente obsesiva con el celular porque necesito estar conectado, porque necesito hacer una llamada. No me has escrito, porque no me has tal, o estoy todo el tiempo y envío una foto y muestro esto y muestro tal. Y de hecho... O el cuestionarme porque si estás en línea o no estás en línea, y estás en línea y no me escribes. Algo que me preocupó muchísimo, que vi en unos pacientes adolescentes que duermen con videollamada. La forma de dormirse en la videollamada. Entonces duermen, a pesar de que están en la misma ciudad, a pesar de que todo, igualito cuál es la forma de comunicación. Se acuestan a dormir con el teléfono y con una videollamada. Y esto a mí me preocupó muchísimo porque yo dije, ya va, y el descanso y la privacidad y el momento y el todo, y estoy hablando de que son unos adolescentes y no están teniendo tiempo de descanso tranquilo donde yo pueda dormir relajado, y además que la verdad que, o sea, son conductas o son rituales de alguna forma que son demasiado anticipados para la edad en la que están. Pero hay dos factores. Y ahí hay otro tema, ¿no? Hay dos factores allí que se dejan ver, que son la codependencia emocional que puedo tener con la persona y la codependencia tecnológica o la codependencia que tengo con las redes sociales. Con las redes y pero es tu dependencia, no son las redes. Quiero hacer paréntesis aquí, no son las redes. Yo escuché a un experto en marketing, creo que era Verónica Ruiz de Luiso. Las redes están allí, eres tú el que decide qué vas a hacer con las redes. Claro, correcto. O desde las redes, o qué uso le vas a dar a las redes y hasta qué punto. Correcto. Como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense, cómo de alguna forma una relación person to person, aquí en vivo, en directo, les repito, es más... El placer es distinto, es más disfrutable, se vive de una forma diferente. Siempre hay tiempo, señores. Cuando uno tiene cariño, cuando uno le tiene cariño a la gente, siempre hay tiempo. Y ni siquiera porque cuando hay una relación sana podemos simplemente almorzar juntos y hay una relación, nos vemos a los ojos, nos agarramos de la mano, un beso, tal, qué sé yo, y listo, y a lo mejor no vuelvo a saber de esa persona hasta la noche, en donde hay ese encuentro, donde hay ese contacto físico que evidentemente genera esta reacción bioquímica de las que le había conversado. Entonces, eso es una relación sana. Sin embargo, ponemos en otro punto esas relaciones a distancia sumamente dependientes, sumamente controladoras en oportunidades, sumamente, a lo mejor como vacías, ¿no? Entonces que sí, evidentemente me emociona que me escriba un mensajito y me emociona que tal cosa. Y yo también lo hago y etcétera. Pero, y después ¿qué va a haber, no? Claro. Después que va a haber. Y además, desde el término que quiero que lo resaltemos, y Franklin, le vas a poner al insert le vas a poner así grande, responsabilidad afectiva, señores, porque yo no puedo pretender recibir lo que yo no estoy dispuesto a dar. Entonces, la responsabilidad afectiva, y aquí voy a ser muy incisivo porque es eso. Responsabilidad afectiva con mamá, responsabilidad afectiva con papá, responsabilidad afectiva con la persona con la que vives, claro. Responsabilidad afectiva con tus amigos, si realmente son tus amigos. Esa responsabilidad afectiva de que no hace falta que Verónica esté. Si yo quiero saber de Verónica, yo también puedo estar y puedo recordar a Verónica: hola, Vero, estoy aquí, ¿sabes o qué? ¿Sabes? O que ella sepa con el mensajito, con el audio, con la llamada, te recuerdo, he estado pensando en ti, ¿cuándo podemos hablar? Ahí le estoy recordando a ella que yo existo, pero que la relación me importa. Y no solo un like, por favor. Y no solamente los likes, porque también nos hemos acostumbrado, pero y al final, uno con herramientas o sin herramientas, todos inconscientemente lo hacemos, como tenemos tanta inmediatez. Ay, vi tus historias ayer, qué bonito. Y ya con eso sentimos que estamos
Ya supe de su vida, ya él supo de mi vida y listo. Eso es una parte, pero la profundidad no alcanza en las redes sociales. Regálate un momento de calma y bienestar. Encuentra tu paz interior con la práctica de yoga amable y gentil con Lenny Aldana. Un espacio seguro para conectar con tu cuerpo, calmar tu mente, posturas suaves, respiración consciente y relajación profunda. Los beneficios: reduce el estrés y la ansiedad, mejora la flexibilidad y el equilibrio, aumenta la energía y la vitalidad y promueve el bienestar general. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana en el grupo Jersey. Contacto 0424-741-2460 o @aldana-yoga. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje.